Un saludo para todos. Hoy vamos a hablar sobre alergias en alimentación complementaria. Para este tema tenemos a Cristina Isabel Herrera. Ella es alergóloga clínica de la Universidad de Antioquia, es cofundadora de la IPS Alergo y actualmente se desempeña en consulta externa y también en hospitalización en la Clínica Summer de Río Negro. Bienvenida, Cristina. Diana, muchísimas gracias. Un saludo para todos. Vamos a compartir este tema que es muy importante en la salud pues, de los niños. Entonces vamos a iniciar con algunas definiciones de lo que es la alergia alimentaria y los diferentes síntomas que se pueden presentar para luego darles algunas pautas de lo que podría ser una prevención de alergias en la alimentación de los niños. Empecemos definiendo entonces qué es una alergia alimentaria. Es un efecto adverso para la salud que se da por la activación del sistema inmunológico cuando se expone a determinado alimento. El sistema inmunológico, como cualquier órgano de los bebés, va a empezar a desarrollarse, va a ir madurando, pero en algún punto a veces esa maduración, que normalmente es con una tolerancia a los alimentos, cambia y empieza a generar una reacción adversa a ese alimento. Es una respuesta específica que se refiere a que es para cada alimento en particular. El que es alérgico al huevo va a tener síntomas cuando come huevo y solo cuando come huevo, no cuando come diferentes cosas. No es como el niño que tiene dolor abdominal siempre que come. No podemos hablar en ese momento que estemos pensando en una alergia, sino ya otro tipo de enfermedades inflamatorias, funcionales del intestino, más que una alergia, porque las alergias, como les digo, tienen esa característica de ser muy específica y que ocurre de forma reproducible, ¿cierto? Cada que el niño come el alimento siempre va a tener los síntomas, no es que unas veces sí y otras veces no. Si esa es la característica de los síntomas que está presentando el niño, que unas veces los presenta, otras veces no, ya habría que pensar más en otro tipo de enfermedad, porque las alergias, como les digo, son específicas y son reproducibles, es decir, siempre se presentan. En medicina tenemos unas clasificaciones para los diferentes tipos de reacciones que puede presentar el sistema inmunológico. Acá les presento las que están relacionadas con las alergias. Son términos técnicos, pero se los presento porque es importante para definir cómo se presentan entonces los síntomas. El primero es una reacción IgE mediada. Las IgE son unos anticuerpos o inmunoglobulinas que se generan en el cuerpo y que hacen que cuando están presentes de forma inmediata al consumir el alimento se presenten síntomas. Entonces, como ven en esta fotico, la urticaria es un ejemplo muy característico en el que el bebé come, por ejemplo, huevo y de forma inmediata presenta abones que son ronchitas rojas, chiquiticas o a veces crecen más, que pueden ser en algunas partes del cuerpo, se pueden generalizar y pican bastante, ¿cierto? Aparecen rápidamente y en menos de 24 horas desaparecen. La reacción no IgE mediada es una reacción celular que se demora un poco más en presentar los síntomas, son síntomas tardíos, generalmente más de 24 horas. El paciente come hoy el alimento y los síntomas se presentan a las 24, 48 hasta 72 horas. Ya les voy a explicar un poco más de esas enfermedades más adelante cuando hablemos de las presentaciones clínicas o síntomas pues, con las reacciones alérgicas. La alergia alimentaria afecta aproximadamente al 5% de los niños. Esto es un valor, pues digámoslo así, promedio, porque dependiendo de la población que se estudie, pudiera ser más o pudiera ser menos. En Estados Unidos se estima que puede ser un poco más, los artículos describen hasta 8%, y en América Latina no hay muchos estudios, pero sí se ha visto pues que es un poco menos, del 3% aproximadamente, pero digamos que un promedio es aproximadamente el 5% de los niños. Es una enfermedad que puede afectar mucho la calidad de vida porque los niños, cuando se tiene alergia alimentaria en un niño, pues constantemente los padres sienten que puede estar en riesgo, y esto puede ser real porque haya tenido, por ejemplo, una anafilaxia, que es la reacción alérgica más grave que se puede presentar, ya se las voy a explicar más adelante, o puede ser que solo haya tenido un brotecito o moquitos al momento de consumir el alimento, pero pues nadie quiere ver enfermo a su hijo, entonces eso genera mucha angustia y afecta la calidad de vida tanto del paciente como de la familia. Eh, Además, la alergia alimentaria es una
es una enfermedad que viene muchas veces acompañada de otras enfermedades alérgicas como puede ser la dermatitis atópica, luego de posible desarrollo de rinitis y asma, entonces también esto afecta la calidad de vida. Además del impacto económico, pues porque al ser alérgico a algún alimento hay que empezar a hacer ciertas restricciones y cambiar la dieta del paciente, a muchas veces la de la familia. Y, por ejemplo, los niños con alergia a la proteína de leche de vaca, ellos necesitan fórmulas especiales que son más costosas. Se ha descrito que más o menos 170 alimentos pueden causar las alergias alimentarias. Sin embargo, la mayoría de los pacientes con alergia los podemos como incluir dentro de este grupo de alimentos que les voy a describir a continuación, que sería huevo, leche de vaca, soya, trigo, maní y frutos secos, que podría ser pues almendra, nueces y los diferentes frutos secos que conocemos, y además los pescados y los mariscos, los mariscos incluyen camarones, langosta, langostino, cangrejo. Todos estos 8 alimentos que les acabo de mencionar son los que presentan o producen la mayoría de las alergias alimentarias. No quiere decir que ningún otro alimento lo pueda producir, pero en términos generales estos son los que más comúnmente presentan pues como las reacciones alérgicas. Acá les vuelvo a mencionar la clasificación de reacciones inmediatas o no inmediatas porque es importante para empezar a definir los diferentes tipos de síntomas que se pueden presentar. Las inmediatas, como les mencioné, son durante la primera hora. Están anticuerpos o inmunoglobulinas presentes que hace que la reacción sea así, de esa forma, en 10, 15, 20 minutos se empiezan a presentar los síntomas, y las no inmediatas, que acá están definidas como mayores de 1 hora, pero como les había dicho, generalmente más de 24 horas, y se da de esa forma porque el sistema inmunológico se demora un poco más en producir esas células que van a desarrollar la reacción. Entonces, empecemos hablando de las reacciones que están en los síntomas que están en relación con esas reacciones inmediatas. El ejemplo más común es la urticaria, que son ronchitas rojas pequeñas que en ocasiones se pueden acompañar de angioedema, que es la inflamación de los labios y los párpados. Puede presentarse en conjunto, a veces solo hay angioedema. Y ya con respecto a los síntomas bronquiales, el broncoespasmo hace referencia a los síntomas como tos, dificultad para respirar y un silbidito en el pecho que llamamos sibilancias, ¿sí? El paciente come e inmediatamente empieza a toser o siente dificultad para respirando pues como rápido o más profundo, y ocurre siempre que lo consume, ¿cierto? Y ocurre dentro de la primera hora, como ya les expliqué. Dentro de los síntomas gastrointestinales pueden presentar que el estomaguito se les pone grande, se llama distensión abdominal, o vómito o diarrea, ¿cierto? Algunas veces también puede ser solo síntomas nasales, que les pica, que empiezan a estornudar, que moquean, que la nariz se tapa, que tienen síntomas solo a nivel nasal. No es tan común, por ejemplo, como la urticaria, pero puede suceder. Y también pueden presentar síntomas oculares de ojo rojo o picazón. La anafilaxia, entonces, es la reacción adversa más grave porque incluye no síntomas aislados como acá vemos en cada uno de esos, sino que se comprometen 2 o más órganos. Entonces, por ejemplo, el paciente presenta urticaria acompañada de rinitis y de tos, ¿cierto? Entonces ahí estaríamos hablando de una anafilaxia. En ese momento es la recomendación principal es que hay que asistir a urgencias para que el paciente sea manejado con adrenalina, y ya pues algunos otros medicamentos que pueden ayudar, como antihistamínicos, esteroides, y ya pues a criterio médico, ¿cierto? Pero entonces digamos que en urticaria, en rinitis, uno puede contemporizar, y a veces los papás vuelven e intentan a darle el medicamento a ver si el alimento a ver si era, y pues lo confirman. Pero en casos donde hay anafilaxia, que hay un compromiso generalizado, que se comprometen 2 o más órganos, la indicación es nunca volver a intentar dar el alimento, ¿cierto? Y la característica es que esto se presenta inmediatamente después de dar el alimento, entonces es más fácil de identificar que, por ejemplo, una reacción tardía. Las reacciones no inmediatas, que son las tardías, la patología o enfermedad más característica en estas y la más común es la dermatitis atópica, ¿cierto? Los pacientes
que tienen dermatitis atópica moderada a grave, pues como en la intensidad de su presentación, tienen un 35% de probabilidad de estar relacionado con una alergia alimentaria. No todas las dermatitis atópicas están relacionadas con alergias alimentarias, sobre todo cuando son leves. Pero en los casos de moderada a grave, ya sí hay que pensar en alergia alimentaria y hacer algunas pruebas que ya les voy a explicar. Son características de la enfermedad, serían placas rojas, pican mucho, empiezan apareciendo despacio, se forman y luego se demoran varios días en desaparecer, o pues si no se hace tratamiento incluso pueden persistir mucho tiempo. Como les expliqué, en los bebés es más como en la carita, cuero cabelludo y en estas regiones extensoras en extremidades, o ya en los niños más grandes en los pliegues, en el cuello e incluso en cualquier parte del cuerpo, porque cuando es muy grave pues se generalizan pues los síntomas. Esta enfermedad de dermatitis atópica junto con la esofagitis eosinofílica tiene la característica de que es como una fisiopatología o una explicación médica doble. Se presenta no solamente una respuesta celular, sino que también se sensibilizan y tienen esos anticuerpos presentes. Entonces no solamente van a tener a veces síntomas tardíos, sino que comen y ahí mismo el niño empieza a picarle el cuerpo. También se presentan algunos síntomas a veces inmediato, pero es más raro. Sin embargo, sí se ve muy frecuentemente que es como una característica dual pues, de estas dos enfermedades. La esofagitis eosinofílica es de niños un poco más grandes, pero pues tengo que presentárselo porque hace parte de las reacciones no inmediatas y se caracteriza porque los pacientes sienten dificultad para deglutir, para tragar, entonces muchas veces están comiendo y comen más despacio, necesitan más líquido para consumir los alimentos, comen y al momentico están con dolor de estómago y con el estómago distendido, y pues es de niños más grandes generalmente porque se demora más tiempo pues como en generar esa inflamación del esófago que le genera esos síntomas y se diagnostica ya pues requiere una endoscopia para ver pues como las características inflamatorias en el esófago. La proctocolitis, el ejemplo característico, es la alergia a la proteína de leche de vaca. Esta se presenta ya no en el momento de la inducción de la alimentación complementaria, sino desde tempranos meses, porque pues el primer alimento que consumen los bebés es la leche. Entonces se caracteriza porque les duele mucho el estomaguito, se les pone grande y se acompaña de deposiciones con sangre en la mayoría de los casos, ¿sí? Entonces van a requerir retirar las proteínas de la leche de vaca o ponerla en una forma especial en sus fórmulas para que puedan tolerarla. Y este último, que la sigla, lo que traduce, FPI, es que la sigla lo que traduce es un síndrome de enterocolitis inducido por las proteínas de los alimentos. Es una presentación similar a vómito y diarrea, pero en este caso son mucho más profusos, más fuertes, más intensos. El niño empieza con un vómito en proyectil, que es un vómito con mucha fuerza, abundante, de posiciones de diarrea, al punto que se pueden deshidratar. Este es otro de los momentos en los que habría que asistir a urgencias. Si hay mucho vómito o mucha diarrea después de comer el alimento, hay que ir a urgencias porque requiere pues atención médica para rehidratar al paciente y pues obviamente evitar el alimento al que tuvo la reacción. ¿Cómo hacer el diagnóstico? Lo primero y más importante que les quiero pues como enfatizar es que es un diagnóstico clínico. Cuando son reacciones inmediatas es un poco más fácil porque incluso los papás se dan cuenta, pues le damos el alimento y ahí mismo se brota, ahí mismo empieza a moquear, entonces ya llegan pues como con la sospecha del diagnóstico del médico y pues ya haciendo otras preguntas se hace el diagnóstico clínico, ¿cierto? Sin embargo, pues hay algunas otras pruebas en las que nos podemos apoyar o complementar el diagnóstico. La que más utilizamos y la que es muy útil para las reacciones inmediatas es el prick test porque nos permite medir esas inmunoglobulinas esos anticuerpos que les he mencionado. Se hace en el antebrazo, en la región, pues aquí del antebrazo, se aplican los extractos
y se hace un pequeño raspadito, no es doloroso, no sale sangre, se hace en una cita de media hora. Para los niños uno a veces pues conversándoles y jugándoles se lo hacen y no se dan cuenta, o a veces simplemente pues por el temor a los médicos, ya con solo agarrarlos pues pueden llorar, pero no es porque sea doloroso, sino porque no les gusta pues como que se acerque tanto un médico, ¿cierto? Ahí miramos la alergia, tanto a alimentos como a alergenos ambientales como ácaros, epitelios de animales como perro, gato, hongos, diferentes cosas, pero en este caso sería pues puntualmente para los alimentos y nos ayuda a identificar reacciones alimentarias alérgicas alimentarias inmediatas. Las pruebas séricas serían como el apoyo a estas pruebas cutáneas. Hay veces en las que no podemos hacer las pruebas cutáneas porque tienen una dermatitis atópica muy generalizada, entonces se harían solo en sangre, o muchas veces lo hacemos a la par porque cuando da la de la piel es más sensible, pero la que hacemos en sangre en laboratorio nos sirve para hacer un seguimiento de los niveles de esos anticuerpos, y cuando ya van disminuyendo nos da como las pautas para ver en qué momento podemos reintroducir el alimento. La prueba de parche es la exposición controlada al alimento en la espalda. Se ponen algunos, no se pueden poner todos porque pueden ser irritativos, pero nos sirve para evaluar esas reacciones tardías. El parche se pone, por ejemplo, el lunes y se evalúa al miércoles, o sea, a las 48, 72 horas. Y lo que se genera es una reacción pues como inflamatoria en el sitio de la aplicación del alimento. Tiene una sensibilidad más baja, es decir, no siempre da positivo cuando el paciente es alérgico, entonces no se usa tanto, pero en algunos casos es una buena herramienta. Y la última que les presento es la prueba de provocación oral. Ese es el gold estándar o la prueba reina que se utiliza para confirmar o descartar una alergia alimentaria, y es la exposición controlada al alimento bajo vigilancia médica o vigilancia de un alergólogo. Cuando hay sospecha de que es alérgico, pero todo nos da negativo, pues y no es una reacción muy grave, finalmente lo que terminamos es dándole el alimento al niño bajo vigilancia médica para ver si sí se reproducen los síntomas o no, y de esta forma confirmar o descartar el diagnóstico. Ya cuando tenemos pues el diagnóstico, el tratamiento principal es la evitación del alimento. Si ya está el diagnóstico, solo se va a hacer la reintroducción según indicación médica. Cuando ya un niño tiene un diagnóstico de alergia alimentaria, pues va a tener unos controles periódicos por alergología, y haciéndole los controles que les digo de algunas pruebas séricas o exposición como al alimento, pero en diferentes cocciones. Ya les vamos explicando pues según sea el alimento, en qué momento introducirlo, para evitar pues dentro de lo posible cualquier tipo de reacción. De las terapias farmacológicas, la más importante y la que pues va a estar de primera mano en la fórmula de un niño con anafilaxia es portar adrenalina. Los que tienen reacciones leves pueden ser manejados con un antihistamínico, pero las reacciones de anafilaxia que les había comentado, que son reacciones sistémicas en las que se comprometen diferentes órganos, respiratorio, piel, ocular, ¿cierto? Entonces ahí hay que aplicar la adrenalina, ya se le explica de qué forma al paciente, se le hace seguimiento y debe aplicarse de forma inmediata para evitar reacciones más graves, ¿cierto? Se hace pues se aplica cuando hay ingestas incidentales, porque se supone pues que el paciente debe evitar el alimento, pero puede haber algún riesgo para algunos pacientes, sobre todo pues si ya la alergia persistió, por ejemplo, el niño está yendo a guardería. En ese tipo de casos es donde más comúnmente hay que poner, pues puede ocurrir casos en los que haya que poner la adrenalina. El antihistamínico ayuda, como les digo, por ejemplo, una urticaria, rinitis, se da de forma inmediata y los síntomas se resuelven. Tenemos que tener antihistamínico para iniciar una alimentación complementaria. No es una respuesta que sea fácil de encontrar en los artículos. Usualmente, si lo tienen muy bueno, se lo pueden dar, pero si no lo tienen, no se preocupen, porque como les digo, las reacciones leves son un solo órgano, se pueden contemporizar. Ustedes pueden llamar a EMI o pedir una cita prioritaria o incluso ir a urgencias, pero les da tiempo pues como de hacer la atención. Entonces, si lo tienen muy bueno y se lo dan inmediatamente, o si no, pues como son reacciones, digámoslo así, leves, entonces se pueden dar tiempo de que sea atendido por un médico. Cuando son reacciones graves en las que hay síntomas sistémicos, siempre se debe ir a urgencias,
porque pues inicialmente uno no va a estar portando adrenalina para iniciar una alimentación complementaria, es algo fortuito y debe ser atendido en urgencias. Debemos tener precaución con la reactividad cruzada, por ejemplo, los frutos secos. Entonces, el paciente que es alérgico a almendra, nueces, puede tener reacción a otros como pistacho, por ejemplo. Entonces, en esos pacientes se debe evitar los de ese grupo, al igual, por ejemplo, que los pescados y mariscos. Y igual pasa con la leche, la ligera proteína de leche de vaca. Hay estudios que muestran que los que son alérgicos a eso pueden desarrollar, les dan, por ejemplo, leche de cabra y también tienen reactividad cruzada. Y con respecto, al control sérico anual, nos sirve, como les había comentado, para hacer el seguimiento y para ver en qué momento podemos ir reintroduciendo los alimentos. Con respecto al pronóstico, la buena noticia es que las alergias alimentarias en la mayoría de los niños se autorresuelven, ¿cierto? Pasa esto sobre todo cuando es alergia a leche, huevo, trigo y soya, que son los que se presentan más en nuestro medio y generalmente más en niños. Se demoran más en resolverse de maní, nueces y de pescados y mariscos, incluso puede ser una alergia de por vida, pero pues esa es menos común en los niños. Y pues en esos casos sí va a haber que tener una dieta libre de esos alimentos de por vida. Pero en términos generales podemos decir que la mayoría de los niños autorresuelven la alergia alimentaria. Ya en este punto, pues ya hemos hablado de qué es, cómo son los síntomas, cómo hacemos el tratamiento, el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento, y ya vamos a hablar como de unos puntos importantes de los que les puedo recomendar o lo que les puedo decir que no hagamos cuando se empieza la introducción de la alimentación complementaria. ¿Cómo vamos entonces a tratar de prevenirla, por así decirlo? Lo primero que no debemos hacer es que las mamás pues en embarazo o durante la lactancia hagan dietas de eliminación, es decir, que eviten los alimentos alergénicos como el huevo, la leche, el maní, que tenga que dejar de comer mariscos, totalmente errado, debe comer todo normal, ¿cierto? Ya cuando ha nacido el bebé, la lactancia materna es muy importante, sabemos que tiene muchos beneficios de los nutrientes, de la conexión de la mamá con el bebé y además se ha visto que la lactancia materna exclusiva entre 4 a 6 meses favorece la tolerancia de los alimentos porque la lactancia materna ayuda al sistema inmunológico del bebé a generar esa tolerancia porque pasa en la leche materna, no solamente por los nutrientes que sabemos que le pasa, sino también algunas inmunoglobulinas que le enseñan al sistema inmunológico del niño a empezar esa tolerancia a los diferentes alimentos. Y realizar la introducción de la alimentación complementaria mientras se continúa con la lactancia materna se ha visto que puede reducir el desarrollo de alergias. Entonces, muy bueno que la mamá pues no llegue a los 6 meses y pare, sino que siga esa lactancia en conjunto con la alimentación para generar un mejor desarrollo del sistema inmunológico, de esa microbiota intestinal del niño que le permite tolerar mejor los alimentos. Se ha visto que el retraso en la introducción de los alimentos no reduce la frecuencia de las alergias e incluso podría aumentar el riesgo de atopia, o pues que es un término que se refiere a alergias. Inicialmente, hace como unos 15 o 20 años, las organizaciones pues como de pediatría y de alergias a nivel mundial empezaron como a tratar de disminuir esa incidencia de alergias y le dijeron a los papás que empezaran a introducir el huevo después del año, el maní después de los 2 años, y unos años después lo que se dieron cuenta era que incluso esas alergias habían aumentado. Entonces ya eso ha cambiado, de hecho siempre pues, recomendamos una introducción temprana de los alimentos para que haya una mejor tolerancia y además se disminuye el riesgo de otras enfermedades alérgicas como el asma, la rinitis y la dermatitis atópica. La introducción de la alimentación complementaria entre los 4 a 6 meses de edad va de la mano con la indicación de tener la lactancia materna más o menos hasta esa edad de 4 a 6 meses. En la Academia Europea lo recomiendan hasta los 4 meses porque
pues que a los 4 meses se puede empezar, pero el que quiera seguir hasta los 6, no hay ningún problema, pero a los 4 meses ellos dicen que puede ser porque, por ejemplo, hay niños que no pueden recibir la lactancia materna, sino que están con fórmulas, entonces a los 4 meses ya el niño se sienta bien, es capaz de sostener su cabecita, entonces se puede ya empezar a dar los alimentos, porque como no tiene los beneficios de la lactancia materna, pues puede recibir los beneficios de los otros alimentos que puede comer, pues sólidos y pues en pupilla inicialmente y verduras, frutas que tienen muchos otros nutrientes que le pueden hacer, pues favorecer al niño. La Organización Mundial de la Salud ya sí es más conservadora y dice no, hasta los 6, sin importar pues como que cuál sea el tipo de leche que reciba, sea la lactancia materna o leche de fórmula. Pero digamos que entre esos 4 o 6 meses un lapso de tiempo que vamos a encontrar pues como en la mayoría de las recomendaciones. Introducir ahí la alimentación complementaria e incluirlos todos, sin importar su alergenicidad, por lo que les digo de que cada vez nos hemos dado cuenta de que mientras más temprano, dentro de esos 4 o 10 meses, se introduzcan los alimentos, muchísimo mejor. Puntualmente para el maní hay muchos estudios y se recomienda que la introducción del maní sea antes de los 12 meses, idealmente entre los 6 a 11 meses. Y que la introducción del huevo cocido sea entre los 6 a 8 meses y puede disminuir el desarrollo de la alergia alimentaria. En el caso del huevo, mientras más cocido esté mejor, entonces por eso la indicación es inicialmente dar huevo cocido, huevo duro, porque cuando se calienta bastante, pues ahí se desnaturalizan un poco las proteínas que tiene el huevo, que son los que generan la alergia, y el niño, pues si va a tener alguna reacción, digamos que va a ser en menos fuerte, porque las proteínas están más partiditas en pedacitos, por así decirlo, desnaturalizadas, es el término médico. Y ya cuando el huevo está solamente revuelto o está muy crudito, ya tiene, si va a ser una reacción, tiene más riesgo de que sea más fuerte la reacción. Este punto me parece muy importante y por eso lo puse aparte. Todos los niños deben hacer la introducción de alimentación complementaria teniendo en cuenta las preferencias culturales y familiares. Yo no le voy a decir a un grupo de judíos que no comen crustáceos que es que le tiene que dar cangrejo al niño antes del año para que no vaya a hacer alergias. No, ellos no lo comen, no lo consumen, entonces nunca lo van a necesitar. O en su casa no comen mariscos porque el papá y la mamá son alérgicos, entonces lo tienen que comprar para dárselo al niño. No, simplemente se evita. Más adelante, por ejemplo, en mi caso, yo probé los camarones a los 9 años porque en mi casa no los consumían y no hay ningún problema, los toleré bien. De ahí en adelante me encantan, pero pues no es que lo tenía que recibir antes para cumplir pues como estas indicaciones, no. Es según las preferencias y el desarrollo y como el entorno familiar. Lo que se consume en la casa, eso es lo que va a consumir el niño. En la prevención de las alergias alimentarias hay muchas hipótesis. Esta es una hipótesis, la hipótesis de la higiene es una hipótesis que lleva muchos años, hay estudios que la apoyan, hay otros que pues como la refutan, pero digamos que en términos generales a mí me gusta presentárselas porque también va mucho de la mano con la sabiduría de las abuelas y es como dejar que el niño coma un poquito de tierra, o sea, dejarlo jugar en el piso, que no tener medidas extremas con la limpieza, porque la falta de exposición a microbios e infecciones, perdón, en la primera infancia podría aumentar como el riesgo de presentar enfermedades alérgicas porque altera el desarrollo del sistema inmunológico. El sistema inmunológico tiene como unos perfiles de tipos de células que presentan. El perfil se llama perfil TH1, es el que está relacionado con hacerle frente a las infecciones. Y el perfil TH2 es el que se altera y el que genera, cuando está alterado, genera las alergias. Cuando el niño no está expuesto a muchas infecciones, ese perfil de TH1 como que se vuelve débil y empieza a dar cabida al perfil TH2 que hace que el niño tenga una predisposición mayor a generar las alergias. Entonces, los niños que están en ambientes extremadamente estériles, que nunca se exponen a diferentes microbios y bacterias, no desarrollan una buena flora bacteriana a nivel gastrointestinal que les permita una mejor tolerancia a los alimentos. Eso es lo que dice esta teoría. Entonces ellos, en esta teoría se avala o se apoya la exposición a mascotas, asistencia a guardería y tener hermanos mayores porque eso
podría generar unos efectos protectores para el desarrollo de alergia alimentaria al permitirle al niño estar expuesto a muchos más a microbios que van a ser parte pues como de su microbiota o de, pues como bacterias que hacen parte pues de nuestro organismo. También se ha visto que los niños que nacen por cesárea tienen un mayor riesgo de alergia alimentaria por esto mismo que les estoy explicando, porque los niños por cesárea no pasan por el canal del parto, el canal vaginal, y no se exponen a las bacterias que hay allí en la región perianal, de forma que la flora bacteriana de ellos es como más reducida, es diferente, y pueden tener también un poco más de riesgo, se ha visto que tienen más riesgo de desarrollar alergia alimentaria, al igual que los niños que no reciben lactancia materna, por lo que les expliqué que la lactancia materna favorece también ese desarrollo de la flora bacteriana intestinal de los bebés. A futuro, pues vamos a estar hablando de si se va a administrar vitamina D durante la gestación o no, o administrar probióticos durante la gestación y después de nacer. Eso todavía no lo podemos responder, pero ya está, hay muchos estudios en curso sobre estas dos preguntas. Esta es una recomendación que quería darles porque me parece que puede ser un poquito confuso. Uno debe evitar darle leche entera de vaca a los niños antes del primer año de vida y alimentos pues que pues sí puede consumir quesito o yogures especiales para bebés, pero no la leche, pues una leche de bolsa o leche clean entera, no porque tenga riesgo de enfermedades alérgicas, sino porque aumenta por aumento de la carga renal y el bajo nivel del contenido de hierro, ¿cierto? Entonces, le puedes dar leche de fórmula, pero fórmula para bebés de primera etapa, que tienen las características ideales para que pues sean bien toleradas por el cuerpo, por el organismo, por los riñones y que tengan el contenido de hierro adecuado que requieren los niños durante este primer año de vida. ¿Cómo introducir los alimentos altamente alergénicos? Por ejemplo, le voy a empezar huevo, le voy a empezar a dar pan que contiene trigo. No lo debo hacer por fuera de mi casa, en un restaurante, en una guardería donde tengo un ambiente que no puedo controlar, sino que realmente debe ser en casa porque estoy solo con el niño, estoy pendiente de lo que pudiera presentar. Debemos hacerlo de forma tranquila, no hay que estar todo el tiempo como con miedo, simplemente ser observadores y mirar que el niño esté bien después de comer el alimento, ¿cierto? Idealmente no darlos inicialmente juntos, no empezar el mismo día huevo y trigo o soya y maní, por ejemplo. Darlos por separado porque si hay alguna reacción, pues es ideal que uno sepa cuál fue el alimento que lo produjo y no que tenga ya luego dudas porque introdujo el mismo día dos alimentos que pudieran ser alergénicos. Y saber que la reacción se puede presentar desde la primera ingesta, desde la primera vez que se lo damos. Esto es algo más de tipo pues como médico, porque, por ejemplo, las alergias a los alimentos, hay una etapa que se llama presensibilización, el paciente primero se vuelve alérgico y luego presenta la reacción. En el caso de los alimentos, pues como el bebé puede recibir diferentes nutrientes y proteínas a través de la leche materna, pudiera sensibilizarse. Incluso hay estudios que dicen que in útero se puede sensibilizar, entonces las reacciones alérgicas pueden ser desde la primera ingesta. Entonces siempre observarlo, sin importar si es la primera, la segunda, incluso puede ser la tercera y más adelante presentar la reacción, pero siempre pues como tener esa precaución de las primeras ingestas, observarlo porque ahí se puede presentar. ¿Cuándo consultar a un alergólogo? Hay, digamos, dos cosas muy importantes. Cuando hay una reacción inmediata que me sugiere que es una reacción alérgica, teniendo en cuenta los síntomas que les mencioné inicialmente, ronchitas en la piel, moqueaderita, estornudos, picazón en los ojos, en la nariz, tos, dificultad para respirar, esos síntomas combinados que hablan de una anafilaxia, ¿cierto? Reacciones inmediatas, debo consultar y sobre todo si es anafilaxia de forma inmediata. Y cuando un bebé tiene una dermatitis atópica muy severa, muy intensa, los síntomas pueden ser moderados a severos. Les mencioné que el 35% de los pacientes con dermatitis atópica moderada a severa pueden tener alergia alimentaria, entonces también debe ser
evaluados por alergología para evaluar con pruebas si estás haciendo alguna alergia, porque en la dermatitis atópica es un poco más difícil porque los síntomas no son inmediatos generalmente, entonces habría que hacer pruebas para ver si está sensibilizado a algún alimento. En los lactantes menores de 6 meses, pues cuando consumen la leche, puede ser leche, pues lactancia materna incluso, no solamente leche de fórmula, pueden desarrollar alergia a la proteína de leche de vaca y va a tener pues como deposiciones con sangre. En esos casos también hay que consultar alergología, o los niños que se distienden mucho, que lloran todo el tiempo cuando comen, después de comer, entonces también bebés a temprana edad, hay que pensar en ese tipo de diagnóstico de alergia a la proteína de leche de vaca. O ya a criterio del pediatra o médico tratante, porque ven algunos síntomas que pudieran estar en relación con alergia alimentaria. Además, pues en estos casos, como les había mencionado, los niños que tienen alergia alimentaria pueden tener diferentes enfermedades alérgicas, entonces probablemente los acompañemos en algún periodo de su vida porque tienen mayor predisposición a este tipo de enfermedades. Incluso estos dos primeros eslabones, no se sabe cuál fue primero. El paciente que tiene dermatitis atópica tiene más riesgo de desarrollar luego alergia alimentaria, o de alergia alimentaria desarrollar dermatitis atópica. O sea, estos pudieran cambiar el orden, pero posteriormente pues sí está el desarrollo de la rinitis alérgica y el asma. Para finalizar, entonces quería dejarle estos puntos para recordar: introducir la alimentación complementaria entre los 4 a 6 meses, que es el momento pues ya que se ha visto que puede el niño ya tener una mejor tolerancia a los alimentos, se puede sentar, se puede darle el alimento y va a empezar pues como a generarle muchos beneficios. Mientras más temprana, esta frase de inducción temprana, tolerancia temprana, es una frase que me decía siempre el doctor Chinchilla, que fue profesor mío durante el posgrado, y siempre pues lo recuerdo al momento de dar las recomendaciones. No hay que tener miedo, no es que hay que esperar después del año, los 2 años, no. Mientras más temprano se lo des, vas a lograr que su sistema inmunológico lo tolere. Hablo de mientras más temprano, entre estos 4 a 6 meses de edad. Recordar la importancia de la lactancia materna, porque pues da todos los nutrientes, da todo el amor y también da esa posibilidad de desarrollar un mejor sistema inmunológico que genere una mejor tolerancia a los alimentos. Estar atentos pero no temerosos al introducir los alimentos, es un momento que hay que disfrutar. Los niños crecen rápido, como todos decimos, y pues en ese momento ver la cara que pone cuando come un alimento, disfrutar las diferentes texturas. Eso es muy importante, que entre los 6 a 9 meses sean diferentes tipos de texturas, porque si siempre todos les damos en papilla, más adelante van a tener problemas en recibir otras texturas de alimentos. Si hay alguna reacción grave cuando se da el alimento, evitar ese alimento en todas sus presentaciones. El que es alérgico al huevo, no solamente evitar el huevo revuelto, cocido, sino también galletas, tortas, merengues o cosas que contengan huevo, porque también puede presentar los síntomas. Y consultar a la alergología en los casos que haya sospecha de alergia alimentaria. Espero pues que les haya servido la información. Les agradezco mucho por esta oportunidad. Yo trabajo en la IPS Alergo, que estamos dentro de la clínica Sommer. Acá les dejo los números por si necesitan hacer alguna consulta. En Instagram nos pueden encontrar como alergo.ips. Y ya en Medellín, pues como no estoy allá, también les puedo recomendar otra IPS, pues que tiene alergólogas muy buenas, que se llama CEALER, y también lo pueden encontrar en Instagram. Muchísimas gracias.